Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ingenioteca. Durante este video te enseñaré qué es un diagrama de actividades, cómo se crea, cuáles son los elementos básicos y cuáles son los retos que vamos a enfrentar. Primeramente, un diagrama de actividades te va a ayudar a entender el comportamiento que va a tener tu software. ¿Pero a partir de qué? A partir de los requisitos o a partir de las historias de usuario que sean proporcionadas por tu cliente. Esto obviamente lo vamos a tener que trasladar a un dibujo, el cual va a ser el diagrama de actividades. Para esto, nosotros tenemos que tener muy en claro cuáles son nuestras historias. Por lo tanto, actualmente yo te muestro en pantalla algunas historias demostrativas donde nosotros analizamos las necesidades de ese cliente. Ese cliente nos dijo qué es lo que quería para su software. Nos dijo que quizás necesitaba funcionalidades para un proveedor, poder eliminar, consultar proveedores, actualizar o agregar. Cada una de estas historias nos representa lo que desea un cliente o un stakeholder. Por lo tanto, al momento que nosotros como analistas comenzamos a detectar las historias, analizarlas, ver qué usuarios son los que van a manejar determinada historia, pues con eso podemos de alguna manera comenzar a generar todo el diagramado UML. Para este caso específico, nosotros contamos con el nombre de la funcionalidad que va a tener esa historia. Tenemos los usuarios que van a poder ejecutar esa funcionalidad a nivel de software. De igual manera, conocemos cuáles son los campos que estos usuarios van a poder rellenar en un formulario. Y también conocemos el objetivo, para qué desean tener este formulario de agregar proveedores. En este caso es para tener un catálogo de todos los proveedores. Por otro lado, esta historia también nos representa cuáles son los criterios de aceptación o validaciones, como por ejemplo que solo el administrador general o jefe de área puede agregar un proveedor, que de la misma forma cada proveedor que se añada tenga un identificador único y que básicamente es necesario contar con todos los atributos como materiales que proporcionan: dirección, teléfono, ubicación geográfica, forma de envío, etc. Es decir, se requieren esa información básica para este caso de proveedor. Entonces, si nosotros tenemos esta información, nos va a permitir crear un diagrama de actividades basados en argumentos, en información sólida. Para eso nosotros vamos a utilizar la herramienta Star UML, donde nosotros vamos a comenzar a crear nuestro diagrama de actividades. Paso a paso te iré explicando cada uno de los componentes que iremos utilizando, y conforme avance el curso iré explicando otros elementos que tienen estos diagramas de actividades y muchos otros más. Actualmente en pantalla tú ves la forma inicial que tiene Star UML. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un diagrama de actividades de esta forma, y lo que va a suceder es que ya nos va a mostrar los elementos básicos que tiene para ese diagramado. Primero que nada, debes entender que para poder desarrollar un software intervienen dos cosas al mismo tiempo. Uno, intervienen los usuarios, personas, humanos, y por el otro lado interviene un software, un sistema. De esta manera, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros leemos esta historia, nosotros sabemos que van a existir dos humanos, el administrador y jefe de área, que van a rellenar un formulario. Pero ese formulario obviamente lo va a validar el sistema, va a validar que la información sea correcta, que cada proveedor tenga un identificador único, que todos los campos estén rellenados y que solamente el administrador general o jefe de área sean las personas indicadas. Quien va a validar eso es el sistema, no estos dos usuarios. Por lo tanto, nosotros debemos de dividir nuestro diagrama de actividades en calles. ¿Y qué son las calles? Pues una forma de saber qué persona o qué sistema es el que va a ejecutar determinado paso o funcionalidad. Para eso, lo primero que debes de hacer en un diagrama de actividades es poner las calles. Esas calles son estos pequeños rectángulos donde nosotros vamos a ir añadiendo justamente las acciones o pasos que se van a ejecutar. Para esto nosotros vamos a añadir dos calles. ¿Por qué? Una calle te va a representar lo que es tus usuarios y la otra calle te va a representar lo que es el sistema. Con esto obviamente nos van a ayudar a nosotros saber qué usuario está ejecutando
y qué sistema está validando. De esta manera podemos entender cómo va a ir el flujo de trabajo justamente al momento que se agregue un proveedor. En este caso tenemos nosotros ya las dos calles. Para esta calle nosotros vamos a añadir un usuario en específico. Si nosotros revisamos nuestra historia, tenemos dos usuarios que van a poder agregar proveedores. En el diagrama solamente vamos a poder añadir uno. Por eso solamente le vamos a poner el administrador general y vamos a hacer una pequeña adaptación. Aquí le pondremos como título administrador general. Sin embargo, para el jefe de área, nosotros vamos a añadir una pequeña notita para indicar que obviamente no es el único usuario que va a poder hacer esas actividades. Vamos a utilizar este elemento nota, le vamos a poner por acá y le vamos a decir que también existe un jefe de área que va a poder obviamente realizar este conjunto de acciones. Lo vamos a enlazar con este enlace nota link o node link, y lo vamos simplemente a poner de esta manera. Así nosotros identificamos que existe el administrador general y existe también un usuario extra. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Por el otro lado nosotros tenemos que indicar que se refiere obviamente al sistema. Tenemos usuarios que van a interactuar a nivel de la aplicación o sistema que vamos a desarrollar. Por lo tanto, simplemente lo ponemos de esta forma. Una vez que tenemos detectadas nuestras dos calles, los usuarios que van a interactuar con un sistema, nosotros debemos de utilizar un elemento adicional. Le tenemos que indicar dónde va a iniciar justamente la funcionalidad de agregar proveedor. En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Si lees la historia, ¿en qué momento se va a poder agregar un proveedor? Pues en el momento que estos usuarios lo decidan. Es decir, que cuando ingresen a la funcionalidad agregar proveedor, van a poder rellenar todas estas informaciones. Sin embargo, si no existe proveedor o si no existe un usuario en general, no va a poder añadir ningún proveedor. Entonces, ¿quién va a poder iniciar el flujo de trabajo de agregar proveedores? Estos usuarios. El sistema no lo va a hacer. Ellos tienen que presionar un botón para que te muestre un formulario el sistema. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando nos vayamos a nuestro diagrama, vamos a utilizar primero este circulito. Este círculo nos va a indicar dónde va a empezar el trabajo o el flujo que va a tener esta funcionalidad. Lo siguiente, tenemos que decir qué paso es el que obviamente se va a visualizar cuando el jefe de área o administrador general pues hagan un clic o cuando ingresen a la opción agregar proveedores. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que primero que nada va a suceder una acción. La primera acción que va a suceder es la solicitud. Va a ser una solicitud de agregar proveedor. Eso es lo primero que van a hacer tus usuarios. Es decir, los usuarios, administrador general, es lo primerito que van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que nosotros vamos a extender un poquito más estas calles para que estén completas las acciones. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es unir este estado inicial con la primera acción. ¿Cómo lo vamos a unir? Lo vamos a unir con esta flechita. Primero vamos a seleccionar este y lo vamos a enlazar hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el jefe de área va a iniciar una solicitud de agregar proveedor. Una vez que se lance esa solicitud de agregar proveedor, ¿qué va a suceder? Aquí lo que va a suceder es que el sistema le va a mostrar obviamente a los usuarios lo que es el formulario. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner otro elemento de este lado, un elemento de acción, donde indiquemos que el sistema muestra los datos a ingresar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que el usuario hace la solicitud, el sistema va a mostrar los datos a visualizar. De aquí lo que vamos a hacer es que de este paso se va a ir a este. Lo siguiente, una vez que muestre los datos a ingresar, pues ¿cuáles van a ser? Si nos vamos a nuestra historia de usuario,
vamos a tener esto, que el usuario le va a mostrar estos datos a ingresar. Una vez que pase eso, el usuario ¿qué va a hacer? Pues obviamente va a escribir cada uno de estos campos que el sistema le mostró. Entonces, el siguiente paso, una vez que el sistema te muestra los datos o la información o campos a ingresar, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a pasar otra acción. Esa acción van a ser ingresar datos de proveedor. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección, simplemente para que no se confundan. Aquí te va a muestra campos a ingresar, es decir, los datos que requieren los formularios, ¿no? Los campos. Una vez que suceda eso, pues lo que vamos a hacer es que va a mostrarte los campos, y una vez que te muestre los campos, pues el usuario, ya sea administrador general o jefe de área, te los va a poder ingresar desde el teclado. Una vez que los pueda ingresar, pues ¿qué va a suceder? De acuerdo a la historia, si nosotros nos vamos a leer la historia, que te dice que va a poder añadir estos datos. Una vez que los pueda añadir es para poder tener un catálogo, pero la historia te dice criterios de aceptación. Te dice que debe de rellenar todos los campos, que si no lo rellena, pues ese puede ser una situación en la que te pueda marcar error. Por lo tanto, te está hablando de una validación. Y en el caso de lo que es UML y diagrama de actividades, nosotros tenemos que justamente hacer esa validación. ¿Cómo lo podemos lograr? Nosotros vamos a decir que el usuario ingresó los datos del proveedor. Aquí vamos a escribirlo bien, proveedor. ¿Y qué va a suceder? Que una vez que los ingrese, obviamente el sistema va a validar esos datos. Y aquí le vamos a poner validar datos del proveedor. Es decir, que se haya rellenado correctamente el nombre, la dirección, el teléfono, la ubicación geográfica, quizás aquí por ejemplo el domicilio, la forma de envío, etc. Todo esto te lo va a validar el sistema. Lo siguiente que va a suceder, que una vez que te valide, pues va a tener que tomar la decisión el sistema, si son correctos o son incorrectos. Para eso nosotros vamos a utilizar otro elemento importante. Vamos a utilizar este elemento de decisión. Si los datos que se ingresaron son válidos, ¿qué va a suceder? Y si no son válidos, ¿hacia dónde se va a regresar? Entonces vamos primero a enlazar este con este, y vamos a enlazar este elemento con la decisión que tenemos por acá. Si los datos que ingresó el usuario y que fueron validados por el sistema son correctos, es decir, que no existen datos nulos, que están completitos todos los campos, ¿qué va a pasar? En este caso lo que podemos decirle es que el sistema va a poder almacenar la información, es decir, que va a poder guardarlo en una base de datos. Por lo tanto, estamos hablando de una acción. Vamos a irnos para acá y vamos a decirle que la primera acción es: si todo funciona correctamente, ¿qué va a pasar? Si funciona correctamente, le diremos que va a guardar los datos en la base de datos. Eso es lo que va a hacer el sistema, si los datos obviamente son válidos, si están completos. Si en dado caso esos datos no están completos o tienen algún error, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente añadir nuestra línea, una línea de control, donde vamos a decirle que cuando obviamente no pueda validar los datos porque tengan algún error, lo que vamos a hacer es justamente enlazarlo a que muestre de nuevo los campos ingresar al usuario. Para esto vamos a hacer una pequeña adecuación a esta línea, ya que nos los va a encimar y eso no es prudente que lo haga. Simplemente la vamos a seleccionar, la vamos a arrastrar un poquito, de aquí la vamos a volver a seleccionar en este punto y la vamos a colocar así, para que no se vea encimar. Entonces, una vez que hacemos esto, ¿qué va a pasar? Tenemos validado justamente que cuando los datos proporcionados por el usuario
no sean los correctos o estén incompletos, lo que va a hacer el sistema es regresar a mostrarle de nuevo los campos. Inclusive nosotros podríamos añadir aquí de nuevo una anotación explicando un poco que quizás existe un error y ese error pues debe de ser corregido. Aquí le podemos decir que si los campos incompletos, si en dado caso llegara a marcar un error de validación es porque los campos no están completos, se va a ir por este lado, le va a mostrar los campos, el usuario los va a tener que ingresar de nuevo, los va a tener que validar el sistema y si esos datos son correctos se van a almacenar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros seguimos leyendo nuestra historia, nos está preguntando pues que cada proveedor deberá contar un identificador único, que es necesario mostrar todos los atributos y materiales, ya lo validamos, y que el administrador general o jefe de área solamente puede agregar proveedor. También ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque solamente le estamos diciendo que esta funcionalidad es el jefe de área, administrador general, pueden agregar proveedores, pueden ingresar obviamente los datos, el sistema los va a validar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo único que debemos de hacer para terminar este diagramita básico de actividades es indicar dónde termina y qué es lo que va a hacer posteriormente. En este caso, lo que va a suceder aquí es que vamos a tener que ponerle por acá una pequeña acción. Esa pequeña acción, ¿qué va a suceder una vez que se guarden los datos en la base de datos? Lo que vamos a poner por acá es un pequeño mensajito donde quizás le indiquemos que el sistema almacenó los datos. O sea, simplemente un mensaje que el sistema va justamente a llevar a cabo. Mostrar mensaje, datos almacenados. Simplemente para explicar qué es lo que va a suceder. De nuevo enlazamos, vamos a ponerlo por aquí. Y de ahí, ¿qué es lo que va a poder hacer el usuario? Pues realmente ya nada, porque el usuario fue el que ingresó los datos, el sistema los validó, el sistema los guardó si eran correctos, si no, los volvió a mostrar los campos al usuario para que los ingresara. Si eran correctos, pues los almacena en la base de datos los proveedores y va a mostrar un mensaje donde diga los datos fueron almacenados o los datos de los proveedores fueron almacenados. Entonces, como pueden notar, esta forma de crear tu diagrama de actividades explica paso a paso qué es lo que tiene una historia. Te va explicando el flujo de trabajo, con otras palabras de forma más sencilla, inclusive no es tan necesario que le indiques que pues va a almacenar la dirección, teléfono, ubicación geográfica, forma de envío. Si pudiste notar, yo lo hice de forma general, ingresar datos. Si ya quiero saber qué datos debe ingresar, pues voy y leo la historia y sabré que es la dirección, teléfono, ubicación geográfica, forma de envío, etc. Por lo tanto, cuando nosotros creamos un diagrama, podemos de alguna manera omitir esos aspectos porque los vamos a complementar justamente con la historia o con los análisis de requerimientos que tú tengas. Entonces, pues ahora ya lo sabes. Esta es una forma en la que nosotros podemos crear un pequeño diagramita de actividades donde nosotros vamos a simplemente añadir como paso final este pequeño elemento donde indicamos que ahí, justo en ese punto, es donde termina nuestro sistemita. Así que nos vemos en el próximo video.